Bienvenidos a un seminario más de una serie de estudios del mensaje del libro del Génesis, donde estamos aprendiendo de manera profunda el mensaje de Dios para sus hijos desde el primer libro de la Biblia, el Génesis. A este capítulo le hemos puesto por nombre El soñador en Egipto. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, empecemos por hacer una recapitulación de lo que hemos estudiado hasta ahora. Cuando Dios creó nuestro mundo y colocó al ser humano en medio del jardín del Edén, también Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y fue muy específico Dios cuando dijo a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él, ni lo toquen, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese momento Satanás pensó que había puesto en jaque a Dios, porque si Dios cumplía su promesa de que los desobedientes debían morir, Dios se vería como un Dios severo y malo, un Dios sin misericordia. Y si Dios no ejecutaba su ley contra Adán y Eva, entonces Dios se vería como un Dios sin justicia. Así Satanás puso en conflicto la misericordia y la justicia de Dios, pero Satanás no contaba con la inteligencia divina. Adán y Eva se sentían desnudos y se escondían de Dios debido al pecado. Entonces Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es así como Dios muestra su misericordia y su justicia, cuando enseña a Adán y a Eva que se debían sacrificar un cordero por cada uno de ellos para que ellos no murieran. Así tuvo que morir un cordero por cada uno de ellos. Y de las pieles del cordero Dios vistió a Adán y a Eva. De ese modo Dios mostró su misericordia al mostrarles el perdón, pero también mostró su justicia al enseñar que alguien justo, humilde y sin culpa debía morir por ellos, dejando por sentado que la paga del pecado es la muerte. Entonces Adán y Eva entienden la promesa que alguien en el futuro debía venir para tomar su lugar y así ellos retomarán la vida eterna. Además, allí mismo en el acto, Dios le declaró la guerra a la serpiente antigua llamado Diablo, Satanás, cuando en Génesis 3:15 Dios profetiza diciéndole, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Dios promete que vendrá una simiente del linaje santo de Dios y que esta simiente le pisará la cabeza a Satanás para derrotarlo, destruirlo y así el ser humano pueda recuperar todo lo que perdió al caer en la desobediencia. A partir de entonces Satanás decide perseguir y destruir el linaje santo de Dios con el único fin de que esa simiente prometida por Dios que debía venir para pisarle la cabeza no venga y Satanás pueda vivir por siempre sin ser derrotado. La serpiente se fue primero contra Abel, el hijo de Adán, y que era el linaje santo de Dios. Usando a Caín como parte de su linaje, Satanás destruye a Abel. Al morir Abel, Dios repone a Adán un tercer hijo al que se le pone el nombre de Set, que quiere decir reposición. Entonces Satanás se va a corromper al linaje de Set, hizo que se mezclaran con el linaje de Caín, lo que provocó el diluvio y el exterminio de toda la raza humana. Pero aún quedaba un remanente fiel, y Satanás no logra exterminar a todo el linaje santo, porque Noé y sus 3 hijos, su esposa y sus nueras sobrevivieron al diluvio como linaje santo de Dios. 8 personas sobrevivieron al diluvio. Así, al no lograr su objetivo después del diluvio, Satanás se va contra Sem, queriendo corromper ese linaje cuando incitó a la construcción de Babilonia y de la Torre de Babel. Sem era uno de los 3 hijos de Noé, pero tampoco logró su objetivo.
Luego se va contra los hijos de Abraham, usando a Ismael para destruir a Isaac. Sin embargo, no logra detener al linaje santo. Enseguida decide ir y destruir al linaje de Isaac, yéndose contra Jacob, usando a Esaú su hermano, quien había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Pero tampoco logra detener al linaje santo, pero por supuesto que no se queda con los brazos cruzados. Así llegamos al estudio de hoy. Hoy estudiaremos cuál fue el siguiente plan de Satanás para tratar de detener y destruir al linaje santo y evitar que la simiente prometida en Génesis 3:15 viniera para destruirlo. Esaú decidió ser parte del linaje de Satanás al despreciar la primogenitura y venderla por un plato de lentejas. Su hermano Jacob fue el que le dio seguimiento al linaje santo de Dios. Dios le cambió el nombre a Jacob. Génesis 35 dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Desde el capítulo 32 de Génesis, ya un ángel había declarado que su nombre sería Israel, cuando en una ocasión se quedó Jacob solo y luchó con un ángel hasta que rayaba el alba. Y cuando el ángel vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y el ángel le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ese ángel era Dios quien luchaba con Jacob, dice la Biblia. Entonces el ángel le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió, Jacob. Y el ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así Jacob, el hijo de Isaac, fue más conocido como Israel, y tuvo 12 hijos hombres y una hija mujer. José se llamaba uno de los hijos más jóvenes de Jacob, o Israel. Los hermanos de José no lo querían como el hermanito más pequeño de la familia hasta entonces. Los hermanos de José detestaban a su hermanito y tomaban como pretexto de que el papá de ellos consentía un poco más a José, quizás porque en el momento de la historia de José él era el hijo más pequeño que tenía Jacob, aunque más tarde en la historia Jacob tuvo otro hijo, el más pequeño de todos, que se llamó Benjamín. Pero la Biblia explica que cuando José era el más pequeño, sus hermanos lo detestaban tanto que llegó el momento en que lo vendieron como a un esclavo y engañaron a su papá diciéndole que un animal del campo lo había atacado y solo habían encontrado sus ropas, llevándole esas ropas a su papá Jacob, causando así una profunda tristeza a Israel, el padre de ellos. Pero veamos los versículos de esa historia. Dice la Biblia, fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Israel le dijo a su hijo José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó hasta Siquem. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en un lugar llamado Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene nuestro hermano José el soñador. Así le habían puesto por apodo, José el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Cuando uno de sus hermanos llamado Rubén escuchó lo que tramaban la mayoría de ellos, hizo lo posible para no permitir que le quitaran la vida a José sus propios hermanos. Dice la historia bíblica que Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Notamos cómo había la intención de deshacerse de José, pero también vemos que uno de sus hermanos fue usado por Dios para librarlo de la posible muerte. Sigamos leyendo lo que dice Génesis 37. Y les dijo Rubén, no derramen sangre, échenlo mejor en la cisterna que está aquí en el desierto y no pongan mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí que su padre le había regalado, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan mientras habían puesto ahí a su hermano. Pero entonces, alzando los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Haciendo una pausa aquí en nuestra lectura,
Debemos aclarar que los ismaelitas que estaban pasando por ese lugar eran descendientes del viejo enemigo de Isaac, el abuelo de ellos. Eran descendientes de Ismael, el medio hermano de Isaac, al que Satanás usó para acabar con el linaje santo cuando este linaje estaba representado por Isaac. De esto ya estudiamos en 2 capítulos atrás. Ahora sigamos leyendo. Génesis 37. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan y vendamos lo mejor a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes descendientes de Ismael, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Aquí vemos algo impresionante. José fue librado de morir, pero no se libró de ser vendido a los ismaelitas que venían pasando por el lugar. Pero terminemos de leer la historia de cómo fue vendido José, porque dice Génesis 37 que Rubén, el hermano que lo libró de que sus demás hermanos lo mataran, no estaba con ellos cuando lo vendieron a los ismaelitas. Así que después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y les dijo: José, nuestro hermanito, no está ya en la cisterna. ¿Y a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y trajeron la túnica de colores de José a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Así estos muchachos vendieron a José, engañaron al papá. José no era mal muchacho, no le hizo nada a sus hermanos, sin embargo terminó vendido por sus propios hermanos. Pero el sufrimiento de José apenas había empezado, porque al llegar a Egipto, que es a donde se lo llevaron los que lo compraron, allí José se mantuvo fiel a Dios, y aunque estuvo en diferentes tentaciones, no cayó en ellas. En una ocasión el enemigo le puso a José la tentación para cometer adulterio, pero no lo hizo por su fidelidad a Dios. Sin embargo, fue a parar a la cárcel. Génesis lo narra así, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado hacia allá, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía solamente. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y José no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José se mantuvo fiel a los principios de su padre. La fidelidad de José nos muestra que él era de linaje santo, y podemos ver cómo Dios lo prosperó, porque como no quiso obedecer a la mujer, porque la mujer lo acosaba constantemente. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y la mujer de Potifar lo agarró por su ropa diciéndole: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido, llamó a los de la casa y les habló diciendo: miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. La mujer estaba culpando a José de un acto que José no había cometido. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciéndole: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor en contra de José, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y quizás aquí pudiésemos decir: qué injusto, qué injusta la vida. José era fiel a Dios, y miren lo que le pasó. Ni para qué sirve obedecer a Dios. Pero hay una razón por la cual Dios permitió hasta este límite el sufrimiento de José. Por supuesto que sí, Dios tiene un plan. Porque cuando estuvo en la cárcel, José
Había también en la cárcel dos hombres encarcelados con José. Uno era el copero del rey Faraón y el otro era el panadero del rey Faraón, que algún acto malo habían cometido seguramente, y estos recibieron sueños en donde José jugó un papel importante al descifrar esos sueños. Veamos parte de esa historia en Génesis 40. Dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones acaso? Cuénteme ahora el sueño. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien el sueño del copero, también el panadero se animó a contarle su sueño a José, con la esperanza de que también se lo interpretara. José interpretó el sueño de ambos personajes. El primero, el copero, con buenas noticias, y el segundo, el panadero, con malas noticias. Y para hacer corta esta historia, que es muy larga, la historia bíblica dice que al panadero lo mataron al tercer día. Sin embargo, el copero salió, y por 2 años después se le olvidó a José porque no era el momento apropiado. Después de 2 años, el rey Faraón tiene dos sueños. Los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, narradas ahí en Génesis, y los sueños de las espigas. El faraón obviamente estaba con ganas de saber a qué se referían sus sueños y le preocupaba por la forma en la que había soñado. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciéndole: me acuerdo hoy de cuando estuvimos en la cárcel, el panadero y yo, y tuvimos un sueño cada uno de nosotros en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado y muerto. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. 2 años después, José es traído ante el Faraón y explica los sueños del Faraón y le dice: esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero detrás de ellos seguirán 7 años de hambruna, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el hecho de que haya sucedido el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a cumplirla. Entonces José no solamente interpreta el sueño al faraón, sino que incluso le da un consejo y le dice: así que lo que yo te recomiendo es que durante los años de abundancia hagas provisión, ahorres todos los productos agrícolas para que cuando vengan los 7 años de sequía no muera la gente de tu reino, nosotros y toda la civilización quizás. Así que Faraón dice: bueno, ¿qué mejor hombre que tú para que administres este gobierno? Y entonces nombra a José para ser el primer ministro del reino de Egipto, para ahorrar los productos agrícolas en los 7 años de abundancia y de prosperidad. Y la historia bíblica dice que efectivamente vinieron los 7 años de sequía, en donde incluso la familia de Jacob, los hermanos de José, que estaban padeciendo una hambre terrible en la región fuera de Egipto, Jacob, el padre de José, y sus hermanos hasta ese momento desconocían que José estaba en Egipto, y mucho menos sabían que tenía un puesto muy alto en el gobierno. Cuando vinieron los tiempos de sequía y de hambruna, Jacob, que vivían fuera del reino de Egipto, se enteró que en Egipto había suficiente provisión y que allí había suficiente alimento para sustentarse. Entonces manda a los hermanos de José allí a Egipto a buscar provisión. Y es una historia fascinante, la historia de José y los hijos de Jacob. Por ahora solo comentaremos que cuando los hermanos de José llegan a Egipto por provisiones, primero no reconocen a su hermano, vestido y convertido en un gobernante egipcio, aunque finalmente él se les revela. Cuando finalmente José se revela a sus hermanos, la historia bíblica dice que ellos lo abrazan y empiezan a llorar delante de él y le dicen: José, por favor, perdónanos de lo que te hemos hecho. La historia bíblica narra así este suceso. Dice: y dijo José a sus hermanos:
yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, hermano de ustedes, al que vendieron a los ismaelitas y ahora aquí en Egipto. Ahora pues, no se pongan tristes, ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá agricultura ni habrá cosecha. Y Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra y para dar vida por medio de gran liberación. Obviamente José los perdona y les da provisiones en abundancia, y bajo la autorización del rey Faraón provee lo necesario para que toda la familia de Israel, su padre, se fueran a vivir a Egipto, donde José ahora era gobernante. La Biblia dice que luego del encuentro que tuvieron con José sus hermanos y luego de que les dio provisiones, subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob, su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Israel, o Jacob, los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. No lloren, les dijo José, porque Jehová Dios me ha mandado delante de ustedes a Egipto para preservar la simiente. Con los 7 años de sequía, Satanás tenía la intención de acabar con el linaje de donde saldría la simiente. Satanás quería acabar con Israel y sus hijos, quienes hasta ese momento eran el remanente santo de Dios. Dios ya sabía desde antes de que viniera la sequía de que eso iba a suceder. Así que Dios permite que José sea vendido. Dios permite que José llegue a Egipto. Y aunque Satanás tenía el plan de desaparecer al linaje santo, Dios ya iba una vez más un paso adelante para preservar el linaje de donde vendría la simiente prometida. Dios mandó a José antes para hacer provisión para que no muriera de hambre el linaje de donde vendría la simiente que debía pisarle la cabeza a Satanás. José no solo dio provisiones a sus hermanos, sino que con el permiso del rey Faraón, José, como primer ministro de Egipto, provee todo lo necesario para que sus hermanos y su padre, Israel, se vayan a vivir a Egipto. Dice la narración bíblica, y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y entonces tomaron los hijos de Israel a su padre y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Dios, en la historia de José y sus hermanos que eran los hijos de Israel, está obrando para que la simiente pueda venir, mientras que Satanás está obrando para impedir que la simiente venga. Pero Satanás una vez más es derrotado, y el linaje santo de Dios prevalece y se mantiene en pie a través de los 12 hijos de Jacob o Israel, o sea, a través de las 12 tribus de Israel. De esa forma es como llega Israel y sus hijos, o Jacob y sus hijos, a vivir en Egipto. Es así como las 12 tribus de Israel, como pueblo de Dios, como linaje santo, llegaron a vivir a Egipto e incluso prosperaron en gran manera allí en Egipto, y la simiente no fue derrotada por Satanás. Pero obviamente Satanás no se quedaría con los brazos cruzados. ¿Cuál será ahora el siguiente plan de Satanás? ¿Cómo actuará ahora el enemigo del linaje santo? ¿Cuál es la historia que viene enseguida después de que Israel y sus hijos llegan a vivir a Egipto y prosperan allí? No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie de estudios, porque estamos estudiando el conflicto entre el linaje santo de Dios y Satanás, que desea acabar con ese linaje. Y nos hemos adentrado a estudiar los capítulos del libro del Génesis para conocer cómo Dios siempre guía a su pueblo ante las acechanzas del enemigo. Y nos profundizaremos en el estudio referente a la primera y gran profecía bíblica que nos muestra el Génesis. Por ahora te agradecemos tu presencia en el canal, y si te gustó este tema, no te olvides de darle like.
No te olvides de compartir y de suscribirte porque haciendo esto tú colaboras para que estos temas puedan llegar a más hijos de Dios que seguramente como tú y como yo están anhelantes de conocer los planes que Dios tiene para sus vidas y para nuestra humanidad. Dios te bendiga.